y les voy a presentar mi trabajo final de graduación titulado Diseño de herramientas para la integración de un sistema de gestión energética y ambiental basado en normas ISO en la empresa MAVE Costa Rica. Este trabajo fue dirigido por el profesor Luis Guillermo Valerio Pérez. El contenido de esta presentación se divide en 6 secciones importantes. Primeramente, la introducción, seguido de los objetivos, la revisión de literatura, la metodología, resultados y discusión, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca del sector comercial, que es uno de los sectores más importantes para la economía del país, ya que representa el 17% del empleo total en Costa Rica y aporta la mayor cantidad de empresas a nivel nacional, con un 25%. Sin embargo, este sector es uno de los mayores consumidores de energía eléctrica, debido a que la mayoría de sus instalaciones hacen uso de equipos de climatización. Otro de los usos importantes que se le da a la energía eléctrica en este sector son en iluminación, equipo de oficina y refrigeración. Y del total de las actividades que se realizan, el 79% proviene de electricidad y el porcentaje restante de otros fuentes de energía. Dentro de este sector encontramos empresas multinacionales que son de gran relevancia para el crecimiento económico de Costa Rica, ya que generan empleos formales y le brinda a los costarricenses competencias y nuevas habilidades que nos permiten competir a nivel global. Dentro de estas empresas encontramos Electrodomésticos Maveca S.A., mejor conocida como MAVE, que es una empresa privada multinacional originaria de México que a nivel latinoamericano es el tercer proveedor más importante de electrodomésticos y cuenta con 11 plantas de manufactura. Además, a nivel global, cuenta con 17 oficinas comerciales. Una de ellas se encuentra en Costa Rica y además se encuentra también un centro de distribución que se ubica en el Coyol de Alajuela. Otro aspecto importante de esta presentación es el término de eficiencia energética, que ha venido tomando mayor relevancia en los últimos años debido al surgimiento de problemas ambientales globales como el cambio climático y la amenaza a la seguridad energética. Esta definición hace referencia a la máxima obtención de beneficios económicos utilizando la menor cantidad de energía. Y por eso se ha venido dando un creciente interés por parte de las empresas por disminuir su consumo energético sin sacrificar la calidad de los servicios que brindan y la rentabilidad del negocio. Y es bajo este contexto que MAVE pretende implementar un sistema integrado de gestión energética y ambiental basado en normas ISO. Esto nos lleva a los objetivos. El objetivo general de este trabajo fue diseñar una propuesta de integración de un sistema de gestión de la energía y un sistema de gestión ambiental basados en las normas ISO 50001 versión 2018 e ISO 14001 versión 2015 en la empresa MAVE Costa Rica. El objetivo específico 1 fue diagnosticar de manera documental las brechas entre los requisitos de las normas ISO 50001 e ISO 14001. El objetivo específico 2 fue elaborar herramientas de revisión energética y de evaluación de aspectos ambientales para las instalaciones de MAVE. Y el 3 fue diseñar la documentación necesaria para cumplir con los requisitos de estas normas en MAVE. Vamos a ver algunos conceptos teóricos importantes. Siguiendo con el tema de la eficiencia energética, esta también se define como el uso más eficiente de los recursos energéticos y da como resultado la conservación de la energía, es decir, que podamos seguir haciendo uso de la energía por más tiempo. Una forma de hacer un uso eficiente de la energía por parte de las empresas es mediante los sistemas de gestión ambiental, que, bueno, esto les permite hacer un manejo adecuado de sus usos de la energía, permitiéndoles mejorar la productividad y a la vez contribuyendo con la mitigación del cambio climático. Para esto existe la norma ISO 50001, versión 2018, que es una estructura para desarrollar un sistema de gestión de la energía efectivo y se desarrolla bajo el marco de mejora continua que se conoce como planificar, hacer, verificar y actuar. Este cumple con los requisitos solicitados por la ISO y lo hace susceptible a la integración con otros sistemas de gestión. La norma ISO 50001 también indica que se debe realizar una revisión energética, que es básicamente un análisis del uso y el consumo de la energía, que tiene como objetivo identificar los usos significativos de la energía. Estos son básicamente equipos, sistemas, procesos o instalaciones que representan el mayor consumo de la energía en una empresa. Luego se debe realizar una línea de base energética, que son modelos matemáticos de ajuste que describen el consumo energético por medio de variables relevantes. Y luego se deben establecer indicadores de desempeño energético que van a permitir comparar durante el periodo de línea base
con el periodo después de implementar el sistema para conocer si se está mejorando o empeorando el desempeño energético. Bajo el contexto del desarrollo sostenible, que se define como el equilibrio entre ambiente, sociedad y economía, las sociedades han ejercido presión para que se dé mayor importancia a los problemas ambientales como la contaminación de las diferentes matrices, el cambio climático, el uso ineficiente de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. Esta situación ha conducido a las empresas a tomar mayor responsabilidad de sus actividades y sus impactos sobre el ambiente mediante los sistemas de gestión ambiental. Y para esto existe la norma ISO 14001, que es una norma internacional que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión ambiental efectivo. Las empresas lo utilizan mucho para mejorar su desempeño ambiental y mejorar su competitividad en el mercado. Además, esta norma indica que se deben identificar actividades, productos o servicios que pueden generar un impacto sobre el ambiente. Estos aspectos pueden estar relacionados con la contaminación atmosférica, la generación de aguas residuales, la gestión de los residuos y el uso eficiente de los recursos. Una vez que se identifiquen estos aspectos, se deben establecer criterios para identificar cuáles de estos generan impactos ambientales significativos, es decir, cuáles se convierten en aspectos ambientales significativos. Ahora vamos a ver la metodología. El lugar y el alcance del estudio. Bueno, este sistema integrado de gestión energética y ambiental se desarrolló para las instalaciones de MAVE ubicadas en el Parque Empresarial Latam en el Coyol de la Alajuela. Las actividades que realiza MAVE en Costa Rica son principalmente la distribución, el almacenaje y venta de electrodomésticos, así como la reparación de electrodomésticos dañados. Se divide en dos grandes áreas, que son el área administrativa, en la cual se desarrollan actividades de oficina, y se requiere el uso de energía eléctrica para los equipos de cómputo, aire acondicionado y luminarias, además de que hace uso de agua potable, generando aguas residuales y residuos sólidos valorizables. La otra área es el centro de distribución, en la que se realizan actividades de logística y para ello se utilizan montacargas que consumen gas LP. Además, acá también se hace el uso de agua potable, se generan aguas residuales y residuos sólidos valorizables y residuos de manejo especial. El alcance de este sistema aplica para todos los procesos, actividades y servicios que se desarrollan en las instalaciones de MAVE Costa Rica. Y en la figura 1 pueden observar parte de lo que es el centro de distribución. El diagnóstico documental se realizó revisando y comparando los requisitos de las normas ISO 50001 e ISO 14001. Luego se determinó cuáles documentos de las normas se podían integrar, es decir, cuáles se podían unificar para cumplir con ambos requisitos a la vez. Se revisaron la documentación de MAVE para determinar la situación actual y conocer cuáles documentos podían servir de base para desarrollar la documentación para el sistema. Se realizó una revisión energética mediante visitas a las instalaciones de MAVE, se recopilaron datos de consumo de energía del 2021 al 2022 y se realizó una evaluación de fuentes significativas de energía. Esto se realizó, para esto se necesitaba convertir los tipos de energía a unidades de energía primaria y para eso se utilizó la ecuación 1, donde EP corresponde a la energía primaria en megajoules, EFS corresponde a la energía de fuentes secundarias en sus respectivas unidades, PC es el poder calorífico que cada uno de las energías tiene un poder calorífico estandarizado y se muestran en el cuadro 1. Los usos significativos de la energía se identificaron mediante la elaboración de un inventario eléctrico. Este se hizo mediante visitas a las instalaciones de MAVE, se identificaron los equipos eléctricos por cada área, se realizó un registro de los datos del equipo por tipo, nombre, marca, modelo y potencia. Además, también se registró información de uso como la cantidad de equipos, las horas de uso diario y los días de uso por mes. Y con esto se pudo calcular la energía diaria consumida en kilowatt hora al día y la energía mensual consumida en kilowatt hora al mes. Con esto se identificaron los usos de la energía eléctrica de MAVE, con lo cual se pudo calcular un consumo por tipo de equipo y luego se aplicaron criterios de evaluación. Estos criterios corresponden a consumo y costo de energía, emisiones de CO2 equivalente y oportunidades de conservación de la energía. Una vez que se aplicaron estos criterios, se obtenían valores como los que se encuentran en el cuadro 2. Si se encontraba en una escala de 1 a 8, significa que la significancia del uso de la energía es baja.
Y si por el contrario se encontraban entre 27 y 81, significa que la significancia de este uso de la energía es alta y por lo tanto es un uso significativo de la energía. La línea de base energética se realizó identificando algunas variables que podrían llegar a ser relevantes. Con datos del periodo 2021-2022, se elaboró un modelo de regresión lineal utilizando el software Minitab para los dos tipos de energía de MAVE. Luego se aplicaron los criterios establecidos por el US Department of Energy, que básicamente son los valores de P, cuánto deberían ser estos valores, y el R cuadrado, que debería ser mayor o igual a 0.50 en la regresión lineal. Esto nos indica si la línea base energética es válida o no. Luego se calcularon los indicadores de desempeño energético con la ecuación 2. IDEN corresponde al indicador de desempeño energético en porcentaje y E corresponde al indicador de energía estimado que se obtiene de la línea base y R corresponde al indicador de energía real, que son los datos que MAVE debería registrar cada mes con respecto a su consumo. La evaluación de los aspectos ambientales se realizó mediante un recorrido por las instalaciones para recopilar información necesaria para identificar áreas y procesos. Luego se elaboró un mapeo de procesos en el cual se identificaron las entradas y salidas de cada proceso, es decir, cuáles son los consumos y las emisiones. Y con esto se logró identificar los aspectos ambientales. Además, para complementar, se aplicaron los protocolos de evaluación ambiental que son de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, de GECA. Cada protocolo corresponde a un aspecto ambiental diferente y cuentan con lineamientos que se deben evaluar para conocer el cumplimiento del aspecto ambiental. Se evalúa mediante puntaje, se asigna un 1 si se cumple con el lineamiento, un 0 si no cumple, y la calificación es el porcentaje de cumplimiento del aspecto ambiental. Por lo tanto, entre menor sea este porcentaje, mayor prioridad deberá dársele a este aspecto. Y en la figura 2 se puede observar el uso de montacargas que consumen gas LP. La evaluación de impactos ambientales se realizó utilizando los criterios de alcance, frecuencia, control y severidad. Esto se identificó para calcular el índice de riesgo ambiental por medio de la ecuación 3. Para identificar los aspectos ambientales significativos, se utilizaron los criterios del cuadro 3, que, dependiendo del resultado del índice de riesgo ambiental y del resultado del protocolo ambiental, se le iba a dar un valor de significancia a ese aspecto y por lo tanto se podría determinar si es un aspecto ambiental significativo o no. El diseño de la documentación se realizó mediante el diagnóstico documental. Se utilizó como base, conociendo cuáles documentos debían crearse y siguiendo el orden de los apartados de la norma ISO 50001 y la de norma ISO 14001. Se inició con el apartado de contexto de la organización, se diseñaron los documentos y los registros y se finalizó con el apartado de mejora. Resultados y discusión. Por medio del diagnóstico documental se identificaron cuáles de los documentos podían integrarse para ambas normas, es decir, cuáles podrían integrarse para cumplir con ambos requisitos en un solo documento. Se identificó también que hay dos apartados que contenían documentos que no podían aplicarse a las dos normas. Este es el caso de planificación y de operación. Además, también con este diagnóstico se pudo identificar cuáles documentos y registros debían ser creados desde cero, ya que MAVE no poseía las herramientas, y cuáles de los documentos de MAVE sí se podían adaptar al sistema. Solo 2 documentos pudieron integrarse totalmente, es decir, no hubo que realizarles ningún tipo de cambio porque su contenido permitía cumplir con los requisitos solicitados por las normas. Estos son el caso de los materiales de requisitos legales y de preparación y respuesta ante emergencias. En cuanto a la revisión energética, al evaluar las fuentes significativas, se obtuvo que MAVE posee 2 fuentes de energía significativas, que son la energía eléctrica y el gas licuado de petróleo. También cuentan con el uso de diésel para una planta generadora de electricidad que se utiliza cuando hay cortes energéticos, pero este solo representa el 0,07% y de acuerdo con la literatura, las fuentes que sean menores a un 5% deben descartarse del sistema. Por lo tanto, solo se va a tomar en cuenta el gas y la energía eléctrica. Por otra parte, con el inventario eléctrico se pudieron clasificar los equipos eléctricos de MAVE que se muestran en el cuadro 6.
por tipo de equipo. Entonces, también se pudo calcular el consumo de energía eléctrica mensual y el porcentaje que representa cada equipo del total de energía eléctrica consumida. Con esto obtuvimos que los equipos de cómputo de climatización e iluminación son los mayores consumidores de energía eléctrica. Con esta información se elaboró un balance energético utilizando los dos tipos de energía, de manera que se obtuvo que los montacargas es el tipo, el uso de la energía que mayor consumo representa para Mavi, seguido del equipo de cómputo, de iluminación y climatización. A estos usos de la energía se le aplicaron los criterios que se encuentran en el cuadro 7, que son el consumo, el costo, las emisiones de CO2 y la cantidad de oportunidades de mejora. Dependiendo del porcentaje de cada uno de estos, se les aplicó el valor de la escala y con esto se obtuvo finalmente que los usos de MAVE son montacargas, equipo de cómputo, equipo de climatización y equipo de iluminación. La línea base energética. Bueno, se establecen dos líneas de base energética ya que se cuentan con dos tipos de energía diferentes. La ecuación 4 describe el consumo del gas. Se utiliza la variable unidades de productos movilizados, que son básicamente la cantidad de electrodomésticos que ingresan al almacén. Y en el caso de la energía eléctrica, la ecuación 5 describe el consumo de esta, utilizando como variable los días grado de enfriamiento, que son básicamente una unidad que indica cuál es la potencia o la demanda energética para lograr enfriar un edificio o un área. Los resultados de la regresión lineal se encuentran en el cuadro 8 para cada línea base. Como se observa, el R cuadrado fue inferior al 50%, que es uno de los criterios que debe tomarse en cuenta, y los valores de P tampoco, bueno, no se encontraban dentro de los criterios que indican que una línea base es válida. Por lo tanto, las líneas bases que se establecieron no representan el consumo real de MAVE. Sin embargo, de igual forma se calcularon los indicadores de desempeño energético utilizando factores estáticos, es decir, factores que no cambian con respecto al tiempo. En el caso del gas, se utilizaron los litros de gas LP por metros cuadrados del área del centro de distribución. En la energía eléctrica se utilizaron los kilowatt hora por metro cuadrado del área total de la empresa. El indicador real corresponde al indicador real que se calculó para enero del 2022. A modo de ejemplo, el indicador estimado corresponde a una proyección que se obtuvo mediante la herramienta previsión de Excel, y el desempeño energético indica que para enero de 2022 debería ser un 14% para el gas, mientras que para la energía eléctrica corresponde a un menos 1%. Esto se hizo a modo de ejemplo para que MAVE cuente con la herramienta para establecer sus indicadores una vez que cuente con líneas de base válidas. La evaluación de aspectos ambientales permitió establecer el mapeo de procesos que se muestra en la figura 5. Este es el proceso principal que se da en el centro de distribución, que cuenta con las etapas de recibo, almacenamiento, preservación y despacho. Y cada una de estas etapas tiene sus propias actividades a las cuales se le identificó los entradas y salidas. A modo de ejemplo, podemos ver la etapa de despacho. Una de las entradas es gas LP porque se utiliza los montacargas para movilizar los electrodomésticos, y el papel es otra entrada ya que se hace papeleo para poder culminar con el procedimiento de despacho. Dentro de las salidas encontramos las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del gas y la salida de residuos sólidos ordinarios valorizables por parte del papel, ya que una vez que finaliza con su uso se convierte en un residuo. La identificación de aspectos ambientales significativos. Primeramente se evaluaron los aspectos ambientales con los resultados obtenidos en el índice de riesgo ambiental y el protocolo de evaluación ambiental. A cada uno de estos, de acuerdo con el valor, se le asignó un valor de significancia, los cuales permitieron identificar los aspectos ambientales significativos, los cuales son consumo de gas LP, consumo de agua, consumo de papel y consumo de energía eléctrica. Para cumplir con los requisitos de los demás apartados de las normas, se elaboraron los siguientes documentos. En el contexto de la organización, en el caso de la comprensión de la organización y su contexto, se realizó un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para poder identificar las cuestiones internas y externas que afectan el desempeño energético y ambiental. En el caso de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se identificaron las partes interesadas y se elaboró una matriz de necesidades y expectativas
con el fin de conocer cuáles de estas podrían llegar a convertirse en requisitos legales. Para cumplir con el apartado de liderazgo, se elaboró una política energética y ambiental, integrando los requisitos solicitados por cada norma para sus respectivas políticas. Para roles de responsabilidades y autoridades, se elaboró un comité energético y ambiental en el cual el jefe de operaciones de MAVE cumple la función de representante de la alta dirección. El apartado de planificación, para este se elaboró una matriz de riesgos y oportunidades con su respectivo plan de acción. En el caso de los requisitos legales y otros requisitos, se integró la matriz de requisitos legales con la que ya contaba MAVE. También en el caso de los objetivos energéticos y ambientales, se estableció un plan de acción para lograr la reducción o los objetivos propuestos para cada uso o aspecto ambiental. Entonces, en este plan de acción se indican los objetivos, las metas, las actividades, los recursos, los responsables, indicadores de cumplimiento y la fecha de cumplimiento. Y para cumplir con el requisito de planificación para recopilación de datos de energía, se elaboró un plan de recopilación de datos energéticos en el que se indican cuáles son las variables relevantes que deben recopilarse para poder establecer una línea base adecuada, el consumo energético que debe recopilarse cada mes y los criterios operacionales que también deben de tomarse en cuenta. En el apartado de apoyo se indica que es básicamente la competencia y la comunicación. Para esto se elabora un procedimiento y un plan de capacitación y comunicación en el que se indican cuáles son los temas de capacitación, los objetivos, los recursos, la comunicación, si es interna o externa, cuándo y cómo se debe comunicar y a quién comunicar. En el apartado de operación se elaboró un procedimiento de control operacional tanto para los usos como para los aspectos ambientales significativos. En cuanto al diseño y la adquisición, se elaboró un procedimiento de control en el diseño de adquisición. Este aplica solo para la norma ISO 50001 y es básicamente establecer criterios a la hora de adquirir productos, sistemas o servicios que consumen energía. En el caso de la preparación y respuesta ante emergencias, MAVE ya contaba con un plan de emergencias con el que se pudo integrar al sistema ya que cumple con los requisitos solicitados por la norma ISO 14001. La evaluación del desempeño, para esto se elaboró una matriz de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Esto se aplica para las variables relevantes y otros indicadores que deben recopilarse relacionados con el sistema de gestión ambiental también. En la auditoría interna se elaboró un procedimiento de auditoría interna basado en la norma ISO 19011. Y en la revisión por la dirección se elaboró un procedimiento de revisión por la dirección para que sepan cómo proceder cuando deba realizarse esta actividad. En el apartado de mejora se elaboró un procedimiento de control y corrección de no conformidades y una matriz para reportar estas no conformidades y darle seguimiento a las acciones correctivas. Y finalmente, como parte de la mejora continua, se recomienda también recopilar información que anteriormente no se recopilaba para mejorar el sistema. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones, el diagnóstico documental permitió el diseño de documentos y herramientas integrados necesarios para cumplir con los requisitos de la norma ISO 50001 e ISO 14001 en las instalaciones actuales de MAVE. Se logró elaborar las herramientas necesarias para realizar una revisión energética y una evaluación de aspectos ambientales en MAVE. El consumo eléctrico por iluminación, equipo de cómputo y climatización son usos debido a que las actividades de MAVE son principalmente administrativas y actualmente se identificó que no cuentan con una cultura de ahorro energético dentro de la cultura organizacional de la empresa. Se encontró también mediante los resultados del análisis de regresión lineal para el gas LP que no existe una correlación entre las variables de producto movilizado en ingreso y salida con el consumo de gas, por lo que no se logró establecer una línea base apropiada para esta energía. En el caso de la energía eléctrica, de la misma forma, mediante el análisis de regresión lineal para la energía eléctrica, se encontró que no existe correlación entre el consumo de energía eléctrica y la variable días-grado de enfriamiento, por lo tanto tampoco se logró establecer una línea de base apropiada para esta energía. Por medio de la evaluación de aspectos ambientales, se obtuvieron 4 aspectos ambientales significativos, de los cuales 2 de ellos coinciden con los usos que con las medidas establecidas en el plan de acción se logrará cumplir con el objetivo y cumplir así tanto con el sistema de gestión ambiental como con el sistema de gestión de la energía. Se logró también diseñar la documentación necesaria para cumplir con los requisitos de las normas y se concluye que una vez que se recopilen datos de la energía por al menos un año,
Se podrán establecer líneas de base energéticas apropiadas y indicadores de desempeño energético también apropiados para evaluar el desempeño, y con esto MAVE ahora sí podrá aplicar para obtener la certificación en la norma ISO 50001. Algunas recomendaciones, bueno, debido a la falta de una cultura de ahorro energético dentro de la cultura organizacional de la empresa, se recomienda priorizar la impartición de capacitaciones de toma de conciencia una vez que se inicie con la implementación del sistema. Para establecer una línea base adecuada para el gas, se recomienda como variable relevante las horas de uso de montacargas, ya que estos son los únicos equipos que utilizan este tipo de energía. Y estos datos deberán recopilarse por al menos un año. También para mejorar la correlación entre el consumo de energía eléctrica con la variable días grado de enfriamiento, se recomienda recopilar la temperatura a la cual se mantienen los aires acondicionados con una frecuencia semanal. Y también se recomienda evaluar otras variables que puedan afectar el consumo de energía eléctrica relacionados con la iluminación y los equipos de cómputo. Y finalmente, se recomienda considerar la opción de contratar al menos a un profesional en el área legal que brinde apoyo en la revisión del cumplimiento de requisitos legales energéticos y ambientales, así como una persona que brinde apoyo al coordinador del sistema para la implementación. Estas son las referencias utilizadas en la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn, y felicidades por la presentación de este trabajo. Muchas gracias. A continuación, vamos entonces a proceder con la sesión de preguntas. En el orden de la palabra, tenemos primero a la coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental, la máster Diana Zambrano. Bueno, muchas gracias, David. Jocelyn, felicitaciones por tu trabajo. La estructura, creo que el enfoque de procesos con el que lo llevaste le da pues una orientación a la documentación y al sistema de gestión como tal, que ubica muy bien. Uno de los elementos que vos mencionaste son los usuarios, ¿cierto? Y bueno, también va a entrar un poco el tema del compromiso gerencial de la implementación pues de estas necesidades. Vos hiciste práctica profesional aquí también, ¿cierto? Sí. A partir de la experiencia y de los alcances de los objetivos que vos tuviste en tu práctica profesional y bueno, el trabajo final de graduación, ¿cómo percibís vos los principales retos en función de todo este tema de educación, del personal, de la asertividad? Porque creo que, bueno, en el área ambiental pues tienen un protagonismo el usuario y es uno de los retos más grandes. Entonces, a partir de tu experiencia en la empresa, ¿cómo verías la implementación en estas dos áreas, de los trabajadores como el área gerencial, que es al final la que invierte? Ok, bueno, en mi experiencia, cuando yo realicé las visitas, todavía se encontraba en este proceso de trabajo virtual por la pandemia. Entonces, la verdad es que muchos de los trabajadores no se encontraban dentro de las instalaciones, solamente los que trabajan en el centro de distribución. Entonces, para empezar, para que el sistema tenga pues éxito en cuanto a la implementación, lo primero sería, bueno, que cuando vuelvan a presencialidad, no sé si ya están trabajando de esa manera, pero pues sí, iniciar por las capacitaciones, que es como la parte más importante a la hora de implementar un sistema, que se tenga conciencia ambiental, que se establezcan planes de acción y que haya verdadero compromiso. En el caso de la gerencia, pues sí creo que sí va a haber bastante apoyo para implementar el sistema, nada más que falta pues el tiempo, digamos, para poder lograr implementar este sistema, ¿verdad? Organizarse con, ya el diseño está, solo falta la implementación. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Diana por las preguntas. A continuación, el máster Ricardo Coy, director de la Escuela de Química. Sí, muchas gracias. Primero felicitarla por el proyecto realizado. Y luego me quedan solo un par de dudas, realmente. Usualmente tengo muchas preguntas, pero esta vez, como lo planteo, solo me quedaron dos dudas, así que eso habla bien de la tesis. ¿Podría pasarse, por favor, a la filmina 29? Listo. Listo. Era en esta.
Sí, es que me llamó la atención que el valor de significancia del consumo de gases refrigerantes fuera tan bajo. Quisiera saber Ujú. cómo fue que llegaron a esa conclusión y de una vez cuáles fueron esos gases refrigerantes que se utilizan en el proceso. Ok, los gases refrigerantes son básicamente los que se utilizan en el aire acondicionado. Este valor fue pequeño, digamos, el valor de significancia, ya que MAVE cuenta con un inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, al aplicar los lineamientos del protocolo de evaluación ambiental, la mayoría de los lineamientos para este protocolo eran positivos, o sea, sí se cumplían. Por ello, dio un valor de significancia pequeño. ¿Y sabe cuáles son esos gases refrigerantes? No, no sabría decirle en este momento. No, no, la pregunta es, siempre es como conveniente averiguar bien cuáles son esos gases, sobre Ujú, todo porque en la naturaleza los gases refrigerantes a veces se ocultan el nombre porque se les llama por códigos, el R122, y resulta ser que el ujú, R122 es una sustancia clorada y su ujú, impacto como gas de efecto invernadero es alto. Puede que sea amoníaco, ujú, puede que sea en vapor de agua, pero entonces ahí sí hubiese sido interesante saber cuál es el gas ujú, refrigerante. Es como un punto crítico que suelen tener a veces las empresas, pero era ujú, de todo curiosidad, no estoy poniendo en duda el resultado. ujú, Y luego me llama ujú, mucho la atención poderosamente el que gran parte del consumo, creo que era el tercero, es uno de los más importantes, sea el consumo por iluminación y que a estas ujú. alturas de la historia de la humanidad todavía sigan empresas que no tengan esa cultura organizacional. Eh, Sí, lo digo perdón. que eso viene casi que desde los 90, o sea, ya yo desde que estaba en la escuela, uno ya sabía que iba a apagar la luz, que ojalá que fueran fluorescentes, que Ujú. consumieran menos. Entonces, ¿cuál es el origen y cuál sería como la solución a ese problema? Ok, lo de la iluminación puede deberse a que el centro de distribución cuenta con una gran cantidad de luminarias que son fluorescentes. Son como 628 fluorescentes que contabilicé. Y pues gran parte del día permanecen encendidos porque pues es un centro de distribución y requiere de buena iluminación en las diferentes áreas. Si permanecen apagadas, pues entonces no afectan, digamos, la operación de los procesos. Entonces puede deberse principalmente a esa área porque el centro de distribución es muy grande. Ok. ¿Y cómo haría entonces para solucionar el problema? Mm, Ok, bueno, primero habría que evaluar las horas del día a las que hay la mayor cantidad de iluminación natural que se puede aprovechar. Y dependiendo de esto, pues podemos establecer estándares del uso de la iluminación, es decir, que de cierta hora a tal hora que está muy oscuro, sí se pueda mantener apagadas y eh, luego encenderlas a tal hora. Esa es la solución que podría brindar en este momento. Listo, muchas gracias y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. A continuación, procedemos con las preguntas del lector número 1. Sería el máster Esteban Vargas. Buenas tardes a todos. ¿Escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Jocelyn, primero que todo, una enorme y gigantesca felicitación por el trabajo que hiciste, no solo por el trabajo final de graduación, sino por el desempeño durante toda tu práctica profesional. De verdad que da gusto tener en una empresa abrirle las puertas a estudiantes como vos que de verdad vienen a aprovechar la oportunidad y se entregan, ¿verdad? 100% para buscar soluciones, para buscar cómo dejar un valor agregado. Definitivamente lo que has hecho para nosotros tiene un valor gigantesco, tanto así que espero poder en algún momento abrir esa plaza para traerte con nosotros, o si no llevármela, porque existe por ahí la posibilidad de que sea yo que me mueva. Pero la verdad que sí, la felicito porque el trabajo fue extraordinario. Quisiera hacerte una pregunta Ujú. enfocada más en la parte de vender el proyecto. Digamos que te doy la oportunidad de que vayas a presentar este proyecto con todo el board de gerentes que tengo en la compañía. Quisiera saber cuáles serían, digamos, las tres principales cosas
elementos que utilizarías para vender este proyecto a un board donde también tenemos gente de ingeniería, de finanzas, todos los que participamos en seguridad industrial? ¿Cuáles crees o de qué 3 cosas te agarrarías vos para que te aprueben el presentar y el realizar como tal este proyecto? Ujú. Bueno, primero que todo, sería comunicarles la importancia que tienen estos proyectos a nivel ambiental y a nivel económico para las empresas, porque esto reduce en gran cantidad o una cantidad significativa del consumo de electricidad. Primero, por el beneficio que se tiene con las empresas proveedoras de electricidad, con la ISO 50001 de reducción de la tarifa. Y en cuanto al impacto ambiental, o cómo va a mejorar esta certificación, y es una doble certificación en temas ambientales a la imagen de la empresa. Además, también en la parte de las medidas establecidas, ¿verdad? Para lograr los objetivos y metas energéticas y ambientales, también hay muchas oportunidades de mejora que no requieren inversión, por lo que más bien este sistema puede elaborarse sin necesidad de invertir tanto y más bien obtener más bien grandes beneficios económicos. Muy bien, No sé si Jocelyn, muchas respondí la gracias. pregunta. Yo creo que apuntas algo que es importantísimo, que es el tema de competitividad, ¿verdad? Otro tema que tocas importantísimo es la eficiencia de procesos, que eso siempre va a ser un valor agregado fundamental en cualquier compañía cuando también lo derivamos a ahorro. Y nada más lo único que tengo que aportar ahí es que creo que es importante comentarlo para crecimiento de todos los aquí presentes, es que cuando hacemos este tipo de proyectos, de verdad hay valores que no se cuantifican, ¿verdad? En tema de protección ambiental, en tema de responsabilidad social, y que de verdad son muy significantes. Y creo que otra cosa que nos puede ayudar siempre mucho a vender un proyecto de este tipo es analizar la competencia. Yo creo que si nos vamos a analizar qué están haciendo las otras empresas que venden electrodomésticos en el mundo, podemos encontrar información muy valiosa que nos puede permitir justificar el por qué sí meter un proyecto de estos en una empresa como la que yo trabajo actualmente. Eso sería. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Esteban. A continuación, las preguntas de la lectora número 2, la ingeniera Carolina Rojas. Hola, buenas tardes. Gracias, Buenas David. tardes. Y felicitar a Jocelyn también, porque de verdad, bueno, esa tesis me pareció súper concisa y puntual, entonces la verdad que me pareció muy clara. Mi duda sería más como con tu experiencia con las líneas bases. Ahí vi que al final hiciste algunas recomendaciones de algunos valores que podrían considerar, ¿verdad? Para fortalecer un poco la data, pero me pareció muy Ujú, curioso que, por ejemplo, el producto movido no tuviera nada que ver, o no nada que ver, pero no fuera, ¿verdad? Representativo con el ujú, consumo de gas. No sé si tal vez nos contás un poco más ahí, como esa experiencia de las ujú, variables y qué otras variables consideras vos que podrían ser interesantes de monitorear. ujú. Ok, gracias. Bueno, con la línea base, bueno, sí se presentaron algunos problemas porque los criterios no se lograban cumplir. Sin embargo, también, bueno, hay que tomar en cuenta que no solamente son estos criterios que hay que tomar, sino también que los valores que se vayan a tomar para hacer una línea base se provengan de fuentes confiables. Entonces, en el caso de MAVE, ya que antes no se tenía ningún sistema de gestión y no habían tenido la necesidad de recopilar datos de energía, costó encontrar una variable que se pudiera relacionar. La única variable que se toma de manera confiable porque es relevante para las operaciones del centro de distribución es esta precisamente, la de unidades de producto movilizado. Sin embargo, ni en producto movilizado de ingreso ni de salida se logró establecer la correlación, por lo cual yo propuse que se recopilen las horas de uso de montacargas, ya que esto sí debe estar muy relacionado con el consumo, o sea, es decir, cuántas horas lo utilizamos a la semana o al mes o al día. Pero como no había surgido la necesidad, no se contaban con estos datos. Estos igual se pueden recopilar de manera sencilla por medio de los orómetros de los montacargas y una vez que se recopilen, siento que ahora sí podrá establecerse una línea de base adecuada, ya que de todas formas el único uso que se le da al gas es con los montacargas. Entonces, esta debe ser la variable que debe estar directamente relacionada.
Y en el caso de la energía eléctrica, pues, bueno, se utilizó la variable de 10 grados de enfriamiento, que esta se calcula utilizando las temperaturas a las cuales se mantienen los aires acondicionados, es decir, es una variable climática. Tal vez, digamos, este valor no se relaciona tanto con el consumo de energía eléctrica porque no se tiene un estándar de temperatura dentro de las instalaciones. Es decir, que un día puede estar la temperatura de los aires a 18 grados y otro día a 25. Entonces, una propuesta es que se mantengan las temperaturas de todos los aires en un estándar, o sea, se mantengan en 23 grados o en 21, pero todos a la misma temperatura para que a la hora de calcular este valor pueda ser más acertado y se pueda incorporar bien a la línea base. Además, también se pueden considerar otras variables. En el caso de los equipos de cómputo, no había ninguna variable que pudiera relacionarse con el consumo de estos, pero tal vez podría ser las horas de uso de los equipos de cómputo, ya que hay variación en la ocupación de las instalaciones por parte de los empleados. Podría monitorearse la cantidad de horas que se utilizan los equipos de acuerdo a la cantidad de empleados que ingresan semanalmente. Listo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Ahorita le damos el espacio al máster Luis Guillermo Valerio, quien es el director de este trabajo de grado. Bueno, Jocelyn, primero que todo, felicitarla por el trabajo. Es muy retador diseñar dos sistemas. Pues me siento muy orgulloso de usted. Siempre estoy confiando en su trabajo y creo que lo logró de una buena manera. Y creo que ya pues puedes decir que tenés experiencia en sistemas de gestión. Creo que eso es lo más importante. Quiero Claro. aprovechar este espacio también para agradecerle a Esteban ahí por la oportunidad que le dio Jocelyn de trabajar con él y a Carolina también por el apoyo en la parte de lectora. Tal vez, Jocelyn, ¿cuáles son las brechas más grandes, digamos, ahorita, o inversiones que tendría que hacer la organización para implementar esos dos sistemas? ¿Cuál pensaría usted que es como el mayor reto En cuanto económico? a Y inversiones. sí, porque digamos, no sé cómo están en temas de medición de buses, que digamos, que es lo ahorita lo más costoso, digamos, porque ya usted le montó todo el escenario. Ahora, bueno, para ya entrar pasar del PDF a la realidad, ¿qué tendrían ellos que implementar? ¿Cuál sería el gran reto? Ok, bueno, ya que uno de los usos es la iluminación, pues debería iniciarse con el reemplazo de luminarias que son poco eficientes por luminarias muy eficientes. Y como ya vimos, tienen una gran cantidad de luminarias que pueden reemplazarse. Entonces, eso sí va a ser una inversión bastante grande. En cuanto a los consumos de agua también, pues en este caso tal vez debería ser como una inversión en dispositivos de bajo consumo, ya que no se cuenta en ningún área de la, de la instalación con estos equipos. Y pues obviamente también parte de esto va a ser por medio de las capacitaciones, que es muy importante generar la cultura de ahorro. Con los demás equipos, pues también podrían tomarse en cuenta el reemplazo de aires acondicionados por algunos más eficientes, ya que según vi, no todos son con las tecnologías más eficientes en el mercado actualmente. Entonces, básicamente, mucho de estos retos van a ser económicos, sí, pero también se puede iniciar por medidas que no requieran de la inversión. Muchísimas gracias, sería de mi parte. Listo, muchas gracias. Gracias al profesor Luis Valerio. Ahorita, bueno, voy a abrir un espacio por si alguien del público, de las personas invitadas a esta defensa, tuviera alguna pregunta para Jocelyn. Nada más levantan la mano o hablan directamente. Bueno, mientras esperamos alguna pregunta, yo voy a ir creando las salas. El comité evaluador, todos los profesores que van a evaluar su trabajo, nos vamos a pasar a una sala. Le pediría a Jocelyn que se quede conectada y igualmente para todos los que están participando de esta defensa pueden mantener la reunión abierta y conversar con Jocelyn mientras nosotros hacemos la calificación del trabajo.
Entonces, ahorita se van a ir distribuyendo en las salas.